se me ha pedido que pueda hacer una presentación, una clase, en el marco de este programa que está desarrollando Claxon, sobre los avances y los desafíos pendientes en Chile a partir de los gobiernos progresistas. No es una tarea fácil. Todo esto, además, en 25 o 30 minutos. Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Es una historia larga que trataré de resumir en las cuestiones que me parecen más fundamentales. Por de pronto creo que uno no puede entender la transición chilena, que se inicia a partir de marzo de 1990 con el establecimiento del primer gobierno democrático encabezado por el presidente Elwin, del cual por lo demás tuve el honor de participar en la condición de ministro de Economía. Digo, no se puede entender este proceso sin ir un poquito más atrás en la historia. Para no hacerla muy larga, digamos lo siguiente: el punto básico tiene que ver con la radicalización de la lucha social a finales de los 60 del siglo pasado, el triunfo de la Unidad Popular, el triunfo del presidente Allende, que inicia su periodo gubernamental en 1970 y que no alcanza a gobernar 1000 días porque su experiencia terminó derrotada, terminó bajo un golpe de Estado que es un clásico ya de la historia política, no solamente de Chile, de América Latina, yo diría que incluso del mundo. La Unidad Popular fue efectivamente un proceso de alcance mundial. Era la idea de que por la vía pacífica se podía llegar al socialismo, una idea enteramente nueva, distinta, que generó una gran expectación en el mundo. Era esta idea de una vía pacífica, una vía democrática al socialismo. El presidente Allende en ese sentido se ubicó en una tradición claramente reformadora, reformista. El presidente Allende no era un guerrillero, el presidente Allende era un político, un parlamentario, un hombre de la institucionalidad y que buscó generar transformaciones muy profundas en la sociedad chilena, nacionalizando el cobre, nacionalizando la banca, nacionalizando buena parte de la industria, profundizando la reforma agraria que se había iniciado durante el gobierno del presidente Frei. Todo eso por la vía democrática. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió con esa experiencia que terminó allá en sangre y fuego? Terminó el 11 de septiembre de 1973. Hay toda una discusión respecto a qué fue lo que ocurrió. Personalmente creo que la explicación más importante, la más fundamental, tiene que ver con el hecho que para hacer reformas estructurales de tanta profundidad, de tanto calado, como las que planteó el presidente Allende, se requería de una gran mayoría social y política. Y esa mayoría social y política, la verdad sea dicha, y lo dice un hombre de izquierda, nunca existió. El presidente Allende ganó con algo así como el 36% de los votos en la primera vuelta electoral. En Chile no existía segunda vuelta electoral, existió una segunda vuelta en el Congreso Nacional. Finalmente el Congreso Nacional, sobre la base de unas negociaciones muy complejas, le dio su aprobación al presidente Allende. En su mejor momento, en las elecciones del 71, la Unidad Popular alcanzó el 50% de los votos. Pero la verdad sea dicha, y lo reitero, nunca tuvimos una mayoría suficientemente grande como para poder garantizar la proyección de esas reformas tan profundas, resultado de lo cual toda la campaña de desestabilización que generó la derecha, con un fuerte apoyo internacional, particularmente apoyo norteamericano, que no es un cuento, es algo que está totalmente documentado por ejemplo, el informe Church del Senado norteamericano, en donde están claramente establecidas las líneas de intervención que generó la CIA, cómo le pagó a políticos chilenos, cómo financió movimientos que generaron un gran efecto desestabilizador, como la famosa huelga de los camioneros de octubre del 72, en donde paralizaron prácticamente el país, y contando para ello con un fuerte apoyo no solamente moral, un apoyo financiero, directo, material, para que los huelguistas pudieran mantenerse en esa condición.
La experiencia de la Unidad Popular, la experiencia del presidente Allende terminó de esa manera, una experiencia triste, un presidente mártir, un presidente que en los años posteriores no ha hecho sino que crecer en la simpatía, en la significación universal de su persona. Es prácticamente una de las grandes figuras de la izquierda mundial. Eso no hace si en su momento, el día del golpe, la confrontación era entre Allende y Pinochet, esa confrontación que por la vía militar la ganó Pinochet, en la vía de la historia, en la vía del recuerdo de los pueblos, en la vía de la apreciación de los demócratas en el mundo, Allende la ganó lejos. Hoy día Allende es un personaje de culto y Pinochet es alguien que quedó enterrado en el más bajo fondo de la historia del país. Alguien incluso al cual no se le ha podido dar casi cristiana sepultura, porque cualquier lugar donde sus restos se encuentren va a ser un lugar objeto de manifestaciones bien merecidas, porque no solamente fue un dictador sanguinario, fue también un corrupto, fue también alguien que ha quedado posteriormente demostrado se enriqueció utilizando el poder del cual disponía. Esa es una historia trágica que tiene Chile y que es fundamental para entender todo lo que viene posteriormente. Los errores que cometimos en la izquierda nos costaron extremadamente caros. 17 años de dictadura. La dictadura chilena fue una dictadura que tuvo momentos muy, muy duros. En Chile hay más de 1.000 personas que fueron detenidas y que posteriormente desaparecieron. Hay varios miles, muchos miles, más de 30.000 o 40.000 víctimas de prisión política y tortura. Muchos miles tuvimos que abandonar Chile porque no teníamos ninguna posibilidad de vivir en estas condiciones. Un desastre gigantesco en materia de derechos humanos. 17 años de dictadura, un régimen militar que no se limitó simplemente a restaurar lo que había antes, sino que por el contrario emprendió una tremenda transformación, particularmente en el campo económico. Y eso también hay que decirlo, porque si no la transición chilena no se entiende. Lo que se hizo durante el régimen militar fue una especie de revolución capitalista. Una revolución capitalista que significó una fuerte reducción del tamaño del Estado. Una medida muy, muy fundamental fue la apertura a la competencia internacional. Chile tenía una economía extremadamente protegida. Los aranceles promedio eran por sobre el 100%. Era muy, muy difícil poder acceder a cualquier producto importado por la existencia de un régimen de protección que lo hacía prácticamente imposible. Todos estos fueron grandes cambios que se desarrollaron durante el tiempo de la dictadura. Son cambios que fueron fuertemente alentados desde el punto de vista teórico por Milton Friedman, por la gente de la Universidad de Chicago, sus discípulos acá, conocidos como los Chicago Boys. Yo diría que se pasó de una economía altamente protegida, a la luz de todo esto que se dio en llamar en su época el modelo de sustitución de importaciones, a una economía abierta, una economía que competía en el mundo, con una apertura que se hizo además de manera muy, muy indiscriminada, con mucho ideologismo también, todo lo cual condujo a una fuerte crisis de la economía que había generado el régimen militar a partir del 74-75 y que significó una fuerte caída del producto, más de 14% de caída del producto en el año 1982, con un proceso de desindustrialización brutal. Pero luego de eso vino un nuevo tipo de política económica que mantuvo en todo caso el principio básico de una apertura al mundo, el principio básico de garantizar un equilibrio macroeconómicos que permitieran tener bajo control la inflación, y eso le permitió, hay que decirlo también con franqueza para entender cómo las cosas pasaron, un repunte de la economía chilena a partir de 1984 que dura hasta 88, 89, época en donde tiene lugar el plebiscito que significó el fin de la dictadura militar y el inicio del proceso de transición. Pero para ir a los temas que están, que los cuales se nos plantea cuando se nos dicen, mire, vean los avances, vean los desafíos que están pendientes, yo quiero que diría en este cuadro de esta historia, de la cual hemos tratado
simplemente identificar algunos de los puntos más sobresalientes, el régimen de la unidad popular, las transformaciones que se llevaron a cabo, los problemas que esa experiencia enfrentó y esta transformación de la economía chilena a través de una revolución capitalista durante el régimen militar, que son los antecedentes del proceso de transición en Chile. Yo diría que la transición que se inicia en marzo de 1990, luego de que Pinochet es derrotado por un plebiscito organizado por él mismo, el 5 de octubre de 1988, es una transición que tiene como buena parte de los procesos históricos, tiene sus claros y también sus oscuros. Si uno dice cuál es el lado luminoso de la transición chilena, yo diría que se restableció claramente el Estado de Derecho respecto de las cuestiones básicas. Todas las libertades básicas a partir de 1990 comenzaron a asegurarse en Chile. La libertad de expresión, la libertad de circulación, todas las libertades que son parte elemental de un Estado de Derecho. Se crearon las condiciones para no solamente mantener el ritmo de crecimiento que tenía la economía durante el periodo anterior, sino que generar un mayor dinamismo económico. Y en esto también hay una suerte de paradoja, porque a la transición lo que se le pedía es que hiciera una gestión ordenada de la economía y que mantuviera un cierto nivel de crecimiento. La verdad es que no deja de ser paradojal que en condiciones de democracia la economía haya sido particularmente dinámica durante el gobierno del presidente Elwin, dinamismo que se mantuvo hasta prácticamente el final del gobierno del presidente Frey. Hubo, por tanto, una economía dinámica y hubo un intento por superar también la visión neoliberal ortodoxa que había primado durante el periodo anterior. Aquí se dice mucho, mire, la Concertación lo que hizo fue simplemente mantener el modelo neoliberal de la dictadura. A mí me parece que esa es una afirmación un tanto ligera, un tanto frívola, porque fui parte de ese proceso, como explicaba al principio, fui ministro de Economía durante ese periodo, durante la gestión del presidente Elwin. Hicimos cosas que no tenían nada que ver con la óptica neoliberal. Aumentamos fuertemente el salario mínimo, aumentamos el costo del despido, fortalecimos dentro de lo que pudimos las organizaciones sindicales de manera que pudieran negociar en mejores condiciones. Y por tanto me parece a mí injusto decir que lo que hizo la Concertación fue simplemente mantener el modelo neoliberal. Hubo durante este periodo, y eso era un hecho también indesmentible, una muy importante reducción de la pobreza. Si al finalizar la dictadura la parte de la población chilena en condiciones de pobreza era en torno al 40%, ya hacia finales de los 90, luego de los gobiernos de los presidentes Elwin y Frey, ese porcentaje ha disminuido sustancialmente. Y hoy día los niveles de pobreza en Chile no superan el 15% de la población, lo que es un gran avance respecto al 40% con el cual se inició la transición a principios de los 90. Hubo reducción de la pobreza, se ha hecho un esfuerzo también, yo diría, importante, no totalmente lo que uno quisiera, pero ha hecho un esfuerzo en materia de reparación y de justicia en relación con derechos humanos. Hubo una primera comisión de verdad y reconciliación, ahí se reconocieron muchas de las brutalidades que se cometieron durante el régimen militar. El presidente Elwin pidió disculpas a nombre del Estado chileno al conjunto del país. Se han generado beneficios con toda seguridad muy modestos, porque no reparan con todo el daño que se le infligió a esas personas, pero hay beneficios para quienes son familiares de detenidos desaparecidos. Hay también una pensión bastante modesta, pero pensión al fin y al cabo para todas las víctimas de prisión política y tortura. Hubieron también programas que buscaron favorecer el retorno de los exiliados y un aspecto muy importante, el principal responsable de la policía política y de todo el régimen de terror que se instauró durante esos tiempos en Chile, murió preso, que es Manuel Contreras, y hay todavía un conjunto de personajes siniestros que jugaron unos papeles atroces durante este periodo, están todavía presos, reclamando hoy día una conmiseración para con ellos, que objetivamente ellos no tuvieron para con ninguna de sus víctimas.
Ese también es el lado glamuroso de la concertación chilena, el haber sido capaz de gobernar Chile durante 20 años. Nadie, incluso ni el más optimista, pensó que iba a generarse una concertación que tuviera la capacidad de darle sucesivamente 4 gobiernos a Chile. El gobierno de Frei y posteriormente los gobiernos del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet. Nunca en la historia de Chile se había producido se había generado una experiencia política encabezada por una coalición que tuviera tal capacidad de proyección en el tiempo. No cabe duda que el Chile que entrega la concertación ya el 2010 es un Chile que es muy distinto del Chile que recibió en 1990. Pero yo creo que también sería parcial quedarse con esa visión en Chile llamada autocomplaciente de la transición. Hay también una dimensión oscura, una dimensión compleja, una dimensión donde los éxitos son mucho menos evidentes. Vamos por partes. En primer lugar, así como tuvimos un tremendo éxito en la lucha contra la pobreza, no tuvimos el mismo éxito en la lucha contra las desigualdades. Cuando se dice que los chilenos en Chile hay cada vez más pobres, los pobres son cada vez más pobres, eso no es cierto. En Chile hay cada vez menos pobres y los pobres son cada vez menos pobres. Lo que sí es cierto es que los ricos son cada vez más ricos. Porque pasan las dos cosas al mismo tiempo, producto de una economía que ha tenido un crecimiento alto, muy dinámico. ¿Y eso qué es lo que significa? Tenemos un sistema, unas desigualdades que siguen siendo de las desigualdades más importantes de los países de América Latina, y hoy día que Chile es parte de los países de la OCDE, junto con México somos claramente los países más desiguales de ese conjunto de naciones. No hemos tenido éxito en materia de desigualdades, tenemos un sistema previsional que le garantiza una buena previsión a no más del 10 o 15% de la población, lo que es un serio problema. Ser adulto, la perspectiva de ser adulto mayor en Chile es terrible, porque las pensiones medias que genera el sistema privado que se construyó durante la dictadura son pensiones que están por debajo del 50% del último salario. Y por tanto, entonces, el hecho de jubilar significa un factor de empobrecimiento enorme. Tenemos, en otros planos, tenemos un sistema comunicacional, un sistema de medios de comunicación extremadamente concentrado. 2 grandes cadenas dominan lo esencial. No se reconstituyó nunca el nivel de pluralismo que teníamos hasta antes del golpe de Estado, donde habían diarios de izquierda, diarios de centro, distintos tipos de revistas. Hoy día hay un oligopolio altamente concentrado y que lo que está permanentemente es entregando una visión conservadora de las cosas. Tenemos también una educación pública que es un drama, una educación pública en general de mala calidad, un muy fuerte proceso de liberalización de la educación que actúa también como fuerte mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales. Si usted es parte de una familia de altos ingresos, tiene la posibilidad de mandar a su hijo a un colegio donde se le va a asegurar un cierto nivel de rendimiento y probablemente después va a poder entrar a una universidad que también le garantice una buena formación. Pero si usted no tiene esos recursos, la probabilidad de que sus hijos tengan una buena educación es desgraciadamente todavía bastante baja. Y yo diría que también como parte de este balance, tenemos también una democracia que es de baja intensidad, tenemos una democracia que cumple con las normas básicas de la democracia, separación de poderes, Congreso Nacional, partidos políticos, pero en los hechos mantenemos una democracia extremadamente presidencialista, fuertemente presidencialista, con un gran desbalance en las atribuciones de los respectivos poderes, con un Congreso que está totalmente subordinado a las facultades presidenciales. Tenemos en la actualidad un gran desprestigio de las instituciones, todos estos temas, los temas de corrupción, que han estado muy en el centro de las preocupaciones de muchos de los países de América Latina. En Chile también han golpeado fuertemente el prestigio de las instituciones. Tenemos hoy día una élite que está en todos sus componentes fuertemente cuestionada. Está cuestionada la Iglesia, está cuestionada los dirigentes políticos, está cuestionada los empresarios, está cuestionada la Fuerza Armada, está cuestionada la policía, y eso hace que
finalmente la calidad de la democracia que hemos construido durante estos años sea de una calidad bastante discutible. Tenemos una democracia con poco prestigio, una democracia que a poco andar ha ido cayendo en un proceso de decadencia y que no goza de un gran prestigio por parte de la ciudadanía. Yo siento que rápido estos son más o menos los claros y los oscuros del proceso de transición chilena. Tuvimos recientemente una elección presidencial donde tuvo lugar algo que hay que analizar desde el punto de vista político, pero también hay que analizar desde el punto de vista, yo diría, psicoanalítico. Tanto el 2009 como el 2017, el mundo democrático, la centroizquierda cometió el mismo error. Se dividió violentamente. Y esa división le permitió en el 2009 a Sebastián Piñera imponerse y ganar la elección presidencial. Y no obstante que sabíamos que nuestras divisiones habían generado esa posibilidad de triunfo de la derecha, en 2017 volvimos a repetir exactamente lo mismo. Nos volvimos a suicidar y por eso que yo digo que esto tiene algo de dimensión psicoanalítica en beneficio del mismo personaje, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ha sido por segunda vez presidente de Chile en virtud también de una cierta trayectoria. Él no es un hombre de la dictadura y desde ese punto de vista tiene una excepcionalidad dentro de la derecha chilena, no tiene que ver con la dictadura, no fue tampoco un gran combatiente de la democracia, pero no tuvo una implicación con la dictadura y más bien él siempre ha dicho, y lo que efectivamente fue así, él votó por el no en el referéndum de octubre de 1988. Ahora, el hecho es que él es nuevamente el presidente de Chile, encabeza una coalición básicamente conservadora, y en donde los desafíos que están planteados siguen siendo desafíos enormes. Por de pronto Chile no tiene un pacto constitucional estructurado. Lo que tenemos sigue siendo, en un aspecto muy importante, la constitución que se heredó de la dictadura de general Pinochet, y que no obstante un conjunto de reformas es una constitución que en sus aspectos básicos, particularmente todo lo que tiene que ver con el orden económico social, sigue siendo una constitución neoliberal. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero créanme, es una constitución básicamente neoliberal, es una constitución muy autoritaria, es una constitución extremadamente presidencialista y es una constitución en algunos aspectos racista en el sentido de que no reconoce la existencia de pueblos originarios en nuestro país, todo lo que son el mundo mapuche, el mundo de las culturas originarias de nuestros países, no tiene todavía ni siquiera un reconocimiento constitucional. Entonces, si uno tuviera que sintetizar cuáles son los desafíos que están pendientes, yo diría que sigue pendiente el desafío de dotar a este país de un sistema de normas, de una constitución que sea legítimo, porque ha sido el producto de una deliberación inteligente y de una definición respaldada por una amplia mayoría nacional. Eso no ha sido así. La Constitución de 1980 sigue siendo la Constitución de Pinochet en muchos aspectos, que fue una Constitución que se impuso a sangre y fuego bajo dictadura. En eso Chile es una anomalía completa. Todas las otras transiciones en donde se habían impuesto constituciones neoliberales, autoritarias, esas constituciones fueron finalmente desechadas. Chile es la única transición donde la constitución impuesta por los militares ha mantenido en muchos aspectos su vigencia. Otro gran problema, tenemos una economía que ha sido dinámica, aunque también, digamos, las cosas como son, ha ido perdiendo dinamismo durante los últimos años, ya no somos el jaguar de América Latina que fuimos durante los 90, era una economía que mantiene el dinamismo, pero que es una economía que es poco moderna. Es una economía que está muy concentrada en un número reducido de recursos naturales, partiendo por el cobre, después seguimos siendo el principal productor mundial. No hemos sido capaces de ampliar nuestra oferta exportadora. Se hicieron algunas cosas interesantes hacia principios de la democracia, todo lo que fue la expansión de la industria del salmón, la industria vitivinícola, que son industrias de mucho mayor sofisticación, mayor valor agregado, pero lo concreto es que no se han agregado nuevos motores de crecimiento, nuevos motores de desarrollo a una estructura productiva que sigue muy concentrada en este número reducido de recursos naturales. Y seguimos también teniendo un gran desafío social, el desafío social de enfrentar las desigualdades.
ya no contentarnos simplemente con eliminar la pobreza, sino que generar mayores niveles de cohesión social. La distancia entre los más ricos y los más pobres en Chile es gigantesca. Somos, lo indiqué yo también al principio, de los países más desiguales de América Latina y claramente los países más desiguales de la OCDE junto con México. Yo diría que ahí ya hay tres grandes desafíos: un desafío político con la institucionalidad, un desafío económico con el nuevo modelo de desarrollo y un desafío social también en la perspectiva de una mayor cohesión social que permita dar un salto también en ese plano. Hoy día hay un gobierno conservador. Las posibilidades que estos temas se resuelvan durante este periodo me parece que son nulas. Yo no creo que sea un gobierno conservador que vaya a retroceder mucho en las cosas que se hayan avanzado, pero es evidente porque no se interesa en la generación de un nuevo sistema político. El tema constitucional lo consideran que es un tema del pasado y lo van a tocar en algunos aspectos que a ellos les interesan, como por ejemplo la posibilidad de que el presidente de la República pueda reelegirse inmediatamente determinado su primer periodo, cosa que hoy día en Chile está prohibida, pero no hay un debate constitucional de envergadura. Y yo creo que también, y eso quizás un aspecto interesante de destacar, es que no obstante la grave derrota que sufrió la centroizquierda, que se expresa hoy día en muchas divisiones, muchas querellas, en atomizaciones en distintos sectores, incluso al interior de los partidos, la emergencia también dentro de la izquierda de una nueva izquierda que está confrontando fuertemente a la izquierda tradicional. Yo digo, más allá de esas discusiones dentro de la izquierda, tuvo lugar durante los últimos meses un movimiento de mujeres, un movimiento feminista que nadie anticipó y que ha tenido una gran significación al punto de cambiar, de influir muy seriamente en la agenda nacional. Todos los temas de igualdad de sexo, los temas de igualdad de género, todos los temas de violencia contra las mujeres, los temas de discriminación en el trabajo, hoy día han tenido una gran exposición en la pública y desde ese punto de vista hoy día Chile ha hecho también un progreso muy importante en esa dirección. Durante el gobierno del presidente Bachelet se consiguió aprobar con muchas dificultades un proyecto de agosto entre seis causales que desde el punto de vista de los estándares mundiales, la verdad es que es bastante modesto. Pero en relación con lo que ha sido la lucha en Chile es un progreso significativo. Entonces, yo diría para concluir de que la transición chilena es una transición que hay que analizarla con mucha sutileza, porque tiene claros, tiene oscuros, tiene lados glamorosos, tiene lados que son, no sé si vergonzosos, pero que son lados complejos que no son de explicación fácil. Creo yo que la conducción política de la transición también, como yo podríamos haber tenido, incluso en las condiciones en que se hizo, podríamos haber tenido una transición más profunda con la resolución de muchos problemas que no se resolvieron, producto, creo yo, fundamentalmente de nuestros traumas, del miedo del conflicto, del miedo de volver a poner a Chile en una condición como la que había significado el desplome de la democracia durante el gobierno del presidente Allende. Son los temas que están planteados. Hay un tremendo desafío para las fuerzas progresistas, pero creo que uno puede ver también el futuro con algún optimismo, con optimismo moderado, cuando uno ve que, por ejemplo, sin que nadie lo anticipara mucho, tuvimos grandes movilizaciones estudiantiles en 2011 que pusieron todo el tema de la educación pública en el centro de las preocupaciones, y como hemos tenido ahora grandes movilizaciones, particularmente en el mundo estudiantil, de las mujeres que han impuesto también una nueva agenda. Con lo cual, yo creo que uno puede tener una visión optimista porque la sociedad chilena tiene todavía y logra demostrar en circunstancias excepcionales que tiene una cierta capacidad de sorprendernos generando movilizaciones que abren nuevos espacios para los cuales pueden transitar la causa progresista.